regional. Le damos la bienvenida una vez más a este proceso de formación que llega a ustedes gracias al Ministerio de las TIC y a Parquesoft Sucre. Esperamos que la sesión de hoy sea beneficiosa para todos ustedes, que puedan participar lo que más puedan, que puedan preguntar, aprovechen al doctor Arian. Los que puedan, por favor, encender su cámara. Es una petición que nos ha hecho el doctor Arian. Entonces, doctor Arian, toda suya la sala. Listo, Robin. Bueno, muchas gracias. Bueno, ayer habíamos estado hablando eh, de la importancia de la confianza digital alrededor del desarrollo tecnológico. Habíamos dicho que es importante que todos estos temas que hoy venimos hablando de transformación digital, el uso de las tecnologías emergentes, esté centrada en el hombre y que el hombre era un fin y no un medio. Y decíamos que en la confianza para ir al mercado hay que ir con productos que tengan eh, una concepción global, ¿cierto? Una concepción que le permita entrar en nuevos mercados, pero eso solamente se logra cuando no solamente es un componente técnico, sino también hay componentes regulatorios, hay componentes éticos que permiten precisamente que el mercado cree. Entonces habíamos quedado aquí en el desarrollo tecnológico y había dicho también que hay una creencia, sobre todo tanto en la gran, mediana y pequeña industria frente al emprendimiento, cuando piensan que por tratarse de tecnologías emergentes o por tratar de innovar, se puede realizar actividades irresponsables. Y les decía que ahí el derecho está estructurado sobre tres elementos fundamentales. El uno, nadie está legitimado para causar un daño, así esté innovando. Este es el mejor producto, pero no puede causar un daño. Dos, nadie está obligado a soportar un daño. Y tres, existe el derecho de quien experimenta el daño a solicitar la reparación integral del perjuicio experimentado y quien causa el daño tiene la obligación de repararlo íntegramente, es decir, totalmente. El desarrollo tecnológico es una actividad de expertos. Ayer hablábamos de la diferencia entre lo que es ciencia, que por ejemplo en el mundo de toda la ingeniería está en una ciencia, ciencias exactas. Las áreas humanísticas pues no tienen esa característica por la variabilidad y la incertidumbre propia de la condición humana. Hablábamos de que también podía haber desarrollo o productos de carácter tecnológicos u otros técnicos, pero que la actividad profesional sí es una actividad desarrollada por expertos. Cuando ustedes van y buscan a un médico, buscan a un ingeniero, buscan a un profesional porque tienen un problema, están buscando un experto. Igual cuando van a buscar un carpintero, un electricista, un experto. ¿Eso a qué conduce? En que en el mundo del derecho hay actividades que se consideran riesgosas, ¿cierto? ¿Qué actividades son riesgosas? El conducir un vehículo es una actividad riesgosa, más hoy cuando las personas son dadas eh, a estar utilizando el celular, teniendo en cuenta que hay manos libres, teniendo en cuenta que hay Bluetooth, pero la gente es feliz porque uno ve carros de alta gama y van con el celular aquí. Yo digo, "No, pero ¿qué necesidad hay si esos carros tienen la tecnología?". Entonces, la actividad riesgosa, cuando uno está realizando una actividad riesgosa, pues eso implica que tiene una mayor exigencia por parte del mercado. Debe tener mayores cuidados y eso determina que el rigor técnico tiene que ir de la mano con el rigor regulatorio. También les decía que mi profesor de innovación, un indie que en algún momento tuve aquí en Ruta N, nos decía que había que pensar teniendo mentalidad de productos o de servicios de clase mundial. Si nosotros no concebimos nuestros productos para la internacionalización, pues nuestro mercado no va
posiblemente a satisfacer y seguramente otros jugadores van a llegar a participar y a llevarse esa cuota de mercado. Y eso implica, como ya manifesté, que la tecnología tiene que ir de la mano con la regulación. Cada vez hay más y más regulaciones porque lo que se busca precisamente es crear un entorno confiable, un entorno eh, que sea seguro, un entorno que permita atender los intereses de las múltiples partes interesadas en el mercado. Bueno, entonces vengamos al primer componente. Ayer veíamos 4 componentes, ese es el primero. Esto es la seguridad. Ayer lo decía yo, no partamos de que no puede haber productos o servicios de corte tecnológico ni tampoco físico que sean inseguros. Cuando un producto no tiene seguridad, estamos ante un producto defectuoso, ¿cierto? Y ese producto defectuoso da lugar a que según el tipo de relación, si se está en una relación de consumo o entre empresas, pues tiene unas consecuencias. La seguridad, por ejemplo, para entender un poco la seguridad aquí, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el artículo 32, si no estoy mal, hace una interpretación, no, presenta lo que es el principio de seguridad en aquellas herramientas que involucran tratamientos masivos de datos, ¿cierto? O que involucran datos personales, no necesariamente masivos. Y una de las cosas que dice es que la seguridad debe ser adecuada. ¿Y qué quiere decir adecuada? El estado del arte. Yo tengo que ir a ver el estado del arte. Yo no puedo incorporar en un producto tecnologías o insumos o materias primas que son inseguras. Miren cómo han ido desapareciendo. En el pasado era común, yo no sé si ustedes escucharon alguna vez el asbesto, ¿cierto? Que era un material cancerígeno y se utilizaba en la construcción, se utilizaba en los vehículos, se utilizaba en los electrodomésticos y ese material en la medida que se fue demostrando que era peligroso, que generaba una serie de perjuicios y esas discusiones se fueron dando en los Estados Unidos donde el sistema judicial funciona mucho mejor que aquí, determinó que ese producto saliera del mercado. Y así van saliendo o van manifestándose otra serie de exigencias sobre la seguridad que sea adecuada. Pero ¿cómo sé que es adecuada? Según el riesgo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la definición de riesgo, todo el mundo me va a decir probabilidad por impacto, probabilidad por impacto, probabilidad por impacto, pero nadie habla de cuál es el impacto. La gente repite sin hacer una reflexión. Pues resulta que en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial hay una definición de riesgo muy buena y dice que riesgo es el conjunto de probabilidades de causar un daño y la gravedad del perjuicio. Entonces ya me baja el concepto de impacto a daño. Y yo lo que tengo que saber es que si voy al mercado con bienes o servicios inseguros, puedo causar un daño. ¿Y cómo es la seguridad? Pues tengo que evaluar primero el riesgo. Antes de ir al mercado, tengo que ver los riesgos, tengo que ver todo el proceso, el ciclo de vida de desarrollo del producto, el impacto, etcétera, etcétera. Y eso implica que el riesgo está presente a lo largo de todo, no solamente en la parte de fabricación, en despliegue, sino también después del despliegue. Segundo aspecto importante, cuando yo determino cuál es la seguridad, tengo que evaluarla, ver si esa seguridad que voy a adoptar o los controles en los que se traduce la seguridad son adecuados y cómo operan, cómo se aplican. Y puede ser que la seguridad que adoptó en 2020, en 2021 no sea la misma, en 2022 no sea la misma, en 2023 no sea la misma. Y yo no podría decir, es que eso es muy oneroso, eso es muy costoso. Pues cuando uno toma la decisión de meterse en mercados de riesgo, pues tiene que ir con el convencimiento, con el entendimiento de que es necesario jugar
en esas ligas, pero para jugar en esas ligas hay que jugar con responsabilidad, porque de lo contrario el consumidor o la empresa va a comparar el producto y va a decir, este producto no me da nada, ¿cierto? Y cuando vienen los ataques cibernéticos, por ejemplo, se pueden llevar por delante una empresa. Y de eso está plagado la historia, la historia digital. Tercero, el consumidor o la empresa o el experto tiene la obligación de informar los detalles alrededor de productos y servicios. Es más, en el concepto de software, existe el concepto de software no solamente es el programa informático, ¿cierto? Los fuentes y el código objeto, sino también los manuales técnicos y de usuario. Entonces, si uno está desarrollando tecnología informática, tiene que tener en cuenta que no solamente es el aplicativo como tal, sino que es necesario cumplir o adicionar todo lo que es la documentación técnica y de usuario. Hay un tema importante, y ayer lo mencionábamos cuando hablábamos sobre las obligaciones de la esencia, ¿cierto? Un producto digital o un producto que esté en el mundo digital o un servicio que esté en el mundo digital debe garantizar al menos tres atributos. Integridad, es decir, que la información no sea alterada por quien no está autorizado, que la información siempre esté disponible y que la información se mantenga confidencial y que solamente sea accedida por las personas autorizadas. Y decíamos ayer también cuando hablábamos, de, hacíamos la comparación de las empresas más grandes en 1980, 90, 2000, 2010 y 2020, que las empresas del siglo XXI y sobre todo los gigantes tecnológicos dan un gran poder, un gran valor, y eso supone una muy buena gestión de lo que son los activos productivos, que son intangibles, datos, información, conocimiento, conocimiento que se traduce en sabiduría y sigue y vuelve al punto cero, ¿cierto? De datos, información, conocimiento, sabiduría. El desarrollo tecnológico nunca termina. El desarrollo tecnológico implica unos grados de diligencia muy altos porque estamos frente a actividad riesgosa. Miren ustedes cómo lo aprecia uno. A veces en los periódicos salen los vehículos marca X del año 2015 al 2020, acérquese al concesionario para cambiarle airbags, por decir algo. Y uno dice, bueno, de 2015 a 2020, 2015 ya es un carro que tiene 9 años y la garantía a lo sumo es de 5 años en el mercado colombiano. ¿Y, y por qué le van a cambiar eso? ¿Por qué le van a cambiar los airbags? Precisamente por el riesgo, ¿cierto? Porque se dieron cuenta que hay un problema de seguridad y el acto responsable, porque además la regulación lo pide, es a que se realicen los cambios y eso es resultado de procesos permanentes de estar revisando los controles, las medidas de seguridad y todo el entorno de riesgos. Ahora, cuando yo estoy realizando actividades riesgosas y cuando empiezo a meterme en el mundo de tecnologías complejas como la inteligencia artificial, Big Data, que había un principio ético que es la explicabilidad. Es decir, la herramienta va a tomar datos, va a tomar decisiones y la persona afectada por las decisiones tiene el derecho a que se les explique de una manera transparente cuál fue la lógica que condujo a que esa persona fuera afectada por una decisión. Entonces, miren que la seguridad es un elemento fundamental, un elemento esencial en todo lo que es el entorno tecnológico y es determinante para la creación de confianza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Siéntanse en libertad de preguntar, chicos. ¿Listo? Bueno.
Continuemos. La ética. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? El año que viene hay que dedicarle un día completo a la sala esta. Sí, es que no es que ni el año que viene, es que mira ahora, porque mañana vienen los peladitos de esto y. O sea, yo le dije a estos pelados que vinieran y arreglaran sus salas. ¿Quién tiene un micrófono por ahí abierto? Marlon. Ayúdanos, Marlon. Marlon, sí. Profe, buenas Cerrando el noches. micrófono, por Yo favor. le tengo ¿Cómo? Buenas noches, profesor. Profe, tengo una ¿Qué tal? consulta. Ahora que tocó el Sí. tema correspondiente a lo de los airbags, eso, si no estoy mal, eso fue una publicidad o un problema que tuvieron los Chevrolet, los carros, los modelos Cruz. Le hago una consulta. Después de haber pasado el periodo establecido, que en este caso el marco legal colombiano son 5 años, bueno, listo, ellos están solucionando como tal la problemática. ¿Eso no incurriría de pronto en algún tipo de penalidad a la empresa? Siempre, o sea, tiene que pasar algún suceso para que pueda ser perjudicial para ellos, o si, por ejemplo, se dieron cuenta de que el producto estaba defectuoso y a los 5 o 6 años después se dieron cuenta e intentaron mitigarlo, ya ellos, digamos, se libran de esa responsabilidad. Pues digamos que en Colombia la garantía es de 1 año, la mínima legal. Las empresas van dando lo que se llama una garantía voluntaria en las relaciones de consumo. Entonces hay vehículos que dan 1 año, hay otros que dan 2, 3 años, 5 años, ¿cierto? No sé si hoy alguien estará dando más. ¿Por qué ha pasado, no sé si en los Chevrolet, pero en muchos otros carros y no solamente con airbag, con sistemas de freno o diferentes componentes? Eh, Como son actividades riesgosas, las empresas independientes que haya vencido la garantía tienen la obligación de salir a prevenir un daño, porque pueden, al haberse identificado que el producto es defectuoso, independiente que la garantía, es muy buena la pregunta por lo siguiente, independiente que la garantía haya vencido, no pueden, a sabiendas de que hay un producto defectuoso, no pueden dejarlo en el mercado. Entonces surge una obligación de retirarlo. ¿Y por qué surge esa obligación? Muchas veces pueden ser por temas regulatorios o también porque las empresas esas cotizan en bolsa. Entonces, ¿qué significa en la bolsa? Que, por ejemplo, si fue Chevrolet, sepan que hubo un accidente y posteriormente se dicen todos los airbags de los Cruz estaban defectuosos y Chevrolet no hizo nada. Hay un desplome de la acción. ¿Cierto? Y hay una serie de obligaciones, particularmente en el mercado norteamericano y los países desarrollados, en los cuales los estándares son muy altos y es lo que determinan que tengan que venir a nuestros países también a corregir esos problemas. Lo que los podría a ellos perjudicar es que no desplieguen esa debida diligencia, ¿sí? El silencio, eso sí es dañino porque finalmente en un proceso va a terminarse discutiendo y hoy cuando Internet permite acceder a todo tipo de información, entonces se puede llegar a establecer, venga, ¿qué defecto? Pregúntele a Google, ¿cierto? A ChatGPT, ¿qué defectos tienen tales carros de, producidos en tal año, con tal marca? Y hoy esa información existe en el mercado, ¿cierto? Entonces hoy la idea es que las empresas sean transparentes y proactivas, ¿ok? Ok, listo, profesor. Muchas gracias. Quedó claro. Bueno. Entonces, vamos a marco ético. Entonces, les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La moral, los valores morales corresponden a grupos de la población. Miren, por ejemplo, en Colombia, eh, si bien la vida
es un valor supremo y nadie puede quitarle la vida a otro. En las comunidades aborígenes, y no nos vayamos muy lejos, subámonos, por ejemplo, a La Guajira, el matar un indígena guayú por allá, pues hay todo un proceso cultural de cómo se compensa el perjuicio, ¿cierto? Entonces lo que uno escucha es terminan pagando no sé cuántos chivos y no sé cuánto tal por el chinito que se haya matado, ¿cierto? Miren las comunidades que están ahí en Sucre, los Embera, hay una serie de prácticas hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces, pero eso está a una cosmología cultural de ellos, donde ciertos grupos de la población tienen unos valores que no coinciden con los valores de otra población cercana. Entonces, la moral eh, es dinámica o tiene sus propias características, mientras que la ética sí es transversal, porque en últimas la ética tiene que ver con el bienestar, ¿cierto? Son principios inmutables dentro de lo que es nuestra condición de civilización humana. Entonces, por ejemplo, la honestidad es un valor ético que está presente o que debiera estar presente en todas las sociedades. ¿Ok? Entonces, lo ético, por eso no se habla de desarrollo moral, porque el desarrollo moral tiende a ser más subjetivo y puede cambiar, ¿cierto? Mientras que el marco ético es un postulado universal. Entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo se introduce la ética en el desarrollo tecnológico? Pues lo primero que yo tengo que mirar para hablar de la ética es esa visión global, que la ética tiene que beneficiar a todo mundo. Entonces, si bien hay intereses particulares, también hay intereses públicos y hay que lograr una convergencia, una armonización, con el fin de que podamos hablar de ética. La ética no necesariamente no. La ética y la ley son diferentes. ¿Cierto? Que pueden tener puntos de convergencia e intersección, sí, pero son cosas diferentes. Ahora, la ética también se fortalece, se apalanca muchas veces o acude a la regulación porque puede coincidir. Entonces, por ejemplo, la buena fe. La buena fe es un comportamiento ético, pero a su vez también es un principio regulatorio, por ejemplo, consagrado en la Constitución de Colombia, el artículo 83. Entonces, uno tiene que ir entendiendo el concepto ético en una visión muy amplia. Lo otro que también, si volvemos al ejercicio de, de los airbags, ¿por qué Chevrolet después de 9 años va a llamar y va a hacer una campaña? Pues porque es una buena práctica y está protegiendo un activo que es la reputación, está protegiéndose en la bolsa de valores, está protegiendo no sé qué cosa, y entonces la buena práctica implica esto. Y por eso es que hoy empezamos a escuchar en las organizaciones que hay marcos de gobierno ético, hay gobierno corporativo, porque lo que buscamos es que el ser humano no entre en esa dimensión de que es mejor callar, de que es mejor no decir, de que es mejor ocultar, de que es mejor actuar echando la basura debajo del tapete. Otro aspecto fundamental en la ética es saber qué información vamos a recolectar. Ayer Leer decía, cada vez que voy a comprar en Ara me piden la cédula, ¿cierto? Venga, siempre necesita usted pedir la cédula o empiezan a preguntar información que no es necesaria, ¿cierto? Entonces hay como una voracidad por los datos, pero también en la medida en que yo más datos recolecto, más datos tengo que proteger y mayores responsabilidades tengo. Además de que se olvida que uno de los principios en materia de privacidad es que los datos sean pertinentes, sean necesarios, estén bajo el prisma del mínimo, una limitación en el uso, de manera que el obrar
Y aquí coincide estos principios con esos principios éticos, con los principios regulatorios. Miren los verbos que se utilizan cuando uno empieza a ver estándares o normatividades, ¿cierto? Garantizar prácticas sólidas. Miren que tienen unos apellidos fuertes y sólido implica maduros, ¿cierto? Que permitan que, que permitan que los productos o que los bienes y servicios tengan ese insumo que garantice esa prevención de daño, ¿cierto? Que evite la generación de perjuicios y que incluso si se llegase a dar, pues tengan mecanismos de compensación y sin necesidad de irse a desgastar en un sistema judicial. La confianza digital está asociada a la transparencia, ¿cierto? No puede haber confianza sin transparencia. Y la confianza es un acto de responsabilidad. Cuando confían, pues implica también asumir unas cargas. Uno de los problemas que hoy vemos nosotros y que son discusiones permanentes es las que se están dando, por ejemplo, la inteligencia artificial se alimenta de grandes volúmenes de datos que están en Internet, algunos protegidos por normas de derechos de autor, otros protegidos por normas de protección de datos, otros protegidos por otras normas. Y hoy una de las discusiones es cómo las empresas, por ejemplo, ChatGPT, que tiene versiones gratis, pero que tiene otras pagas, entonces se ha lucrado, por ejemplo, de toda la información que estaban en los medios de comunicación masivos, los periódicos mundiales. Y hoy hay discusiones y demandas y se empiezan a alcanzar acuerdos eh, directos con el fin de compensar esos perjuicios, ¿cierto? Porque hay un uso, el hecho de que esté público no quiere decir, el hecho de que haya una comunicación pública no quiere decir que el activo es público. Y eso es importante y lo dijo recientemente el regulador de las pocas cosas que dijo inteligentes en la circular 02 de la SIC de agosto de este año, es que la información así está en Internet, la información personal así está en Internet, para consulta pública no es pública y por tanto no se puede tomar esa data per se. Entonces hay que tenemos que ser muy cuidadosos cuando alimentamos los modelos de datos o estamos creando sistemas o estamos creando servicios de no tomar activos que tienen restricciones en virtud de la naturaleza y que tienen unos propietarios. Y aquí, al igual que la que decía anterior, creo que no lo dije ahí, así como aquí digo que la ética y la innovación no son excluyentes, aquí podemos afirmar lo mismo, que la seguridad y la innovación no son excluyentes, ¿cierto? Conviven necesariamente, son obligatorios, ¿ok? Preguntas aquí de este tema ético. Bueno, bueno, permítanme un minuto, voy por un poquito de agua, ¿sí?
Entonces llegamos aquí una primera aproximación al tema de la privacidad, ¿cierto? Que ayer mencionaron. Digamos, hoy a nivel global hay una preocupación, yo creo que junto a la seguridad, la privacidad, la ética, son de los asuntos que mayor discusión plantean, y particularmente frente a lo que es la inteligencia artificial. De hecho, una de las recomendaciones, como ustedes saben, es que no se metan datos personales en ChatGPT, ¿cierto? Salvo que se haya configurado para temas privados, de manera que la información personal no vaya a alimentar las grandes bases de datos que nutren a ChatGPT. Saben ustedes que hay configuraciones en los servicios pagos, ¿cierto? Pero eso implica también una configuración. Es decir, no hay una privacidad predeterminada. Hoy, dentro de las cosas que déjenme miro aquí, si lo menciono aquí, si no lo voy mencionando aquí. Entonces, la privacidad, además de los principios aplicables al tratamiento de datos que parten de la autorización de las personas, finalidades claras, datos veraces, datos o tratamientos transparentes, confidencialidad, seguridad. Hay un principio importante que realmente se traducen en dos, que es la privacidad por diseño. Y lo primero que uno tiene que decir, como lo dice su nombre, la privacidad por diseño, es que cuando uno está desarrollando servicios tecnológicos desde cero, como les decía ayer, tiene uno que ir mirando cuál es el riesgo que pueden sobrevenir para la información personal. Entonces, ese enfoque de privacidad por diseño comprende estos 7 aspectos. Lo primero, ser proactivo. Entonces, por ejemplo, nosotros en la oficina estamos en un proyecto de IA sobre temas regulatorios y trabajando con los chicos expertos en IA. Entonces, yo soy el que estoy vigilando siempre el tema regulatorio, el tema de que no vayan datos personales, de que los temas de propiedad intelectual, de cómo incluso nosotros protegernos. Todo eso tiene que ver con diseñar el sistema o diseñar el modelo de IA. Y ese enfoque proactivo se traduce en que si yo voy un paso adelante, me estoy anticipando y no estoy siendo reactivo ni correctivo. Entonces, esta privacidad por diseño es un principio del mundo anglosajón, particularmente nacido en Canadá hace un par de años por una profesora, Ana Kourkarian. Bueno, yo el apellido nunca me lo he aprendido bien, pero Ana Kourkarian, una cosa así. Es la que lo planteó, y hoy ya está incorporado, por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico, lo mismo que en el GDPR. Esta es la privacidad como configuración predeterminada. Lamentablemente, esto apenas empieza a ser obligatorio, porque, por ejemplo, cuando yo llego y me suscribo a cualquier servicio, como podría ser una red social, como podría ser ChatGPT, si se aplicase este enfoque de privacidad por defecto predeterminada, ya de entrada debería estar protegiendo la confidencialidad de la información, y no debería ser al contrario, que yo tengo que ir que viene abierta para que alimente todo el motor, para aprovechar la ignorancia o el analfabetismo de las personas, para que toda esa información, propiedad intelectual o información confidencial o datos personales vayan a ser capturados, recolectados, procesados en las bases de datos, y terminan pues nutriendo y generando riesgos para las personas. Entonces, los sistemas deberían ir por una configuración predeterminada o por default, como llamamos, pero por defecto, en realidad la traducción es predeterminada. La privacidad, y yo les decía, no solamente se trata de la privacidad, sino también de la regulación y de la ética. Debería ser
incorporada desde el momento cero del proyecto tecnológico, del momento cero en la innovación y no de manera tardía. ¿Por qué? Porque cuando entra de manera tardía ya estoy siendo reactivo, tengo que entrar a corregir y eso significa plata. O significa también una pérdida de la posición competitiva porque un producto que no cumple regulaciones implica que voy a tener que renunciar a una oportunidad quizás buena porque mi producto presenta defectos en su diseño, en su desarrollo, en su despliegue. Lo otro es cuando decimos que una funcionalidad total quiere decir win to win, ayer lo hablábamos, que el modelo implique o que la tecnología o que el servicio genere beneficios a los múltiples grupos interesados. Y mire cómo coinciden con el postulado ético, ¿cierto? Establecer con claridad necesidades particulares y públicas, es decir, la atención de los diversos grupos de interés, es decir, que haya colaboración, cooperación y no competencia en el producto o servicio, porque eso va en deterioro de la confianza. Imagínense ustedes que llegan y dicen, venga, este producto ha sido diseñado bajo buenas prácticas, ya no solamente de ingeniería de software segura, sino también con base en el cumplimiento de regulaciones sólidas, ¿cierto? Y regulaciones internacionales o maduras. ¿Qué permite? Crea confianza, permite ir a otras latitudes, evita el desgaste, permite la toma de decisiones, porque yo puedo dentro de la comunicación de lo que estoy ofreciendo hacer ver esos beneficios o esas características del producto. La privacidad debe asegurarse en todo el ciclo de vida. En inteligencia artificial quedó claro, y bueno, y también queda en las normas europeas sobre protección de datos, que durante todo el ciclo de vida se tiene que garantizar la protección de la información personal. Y esto, miren que cuando se presentan incidentes de seguridad, implica también que hay que notificarlos a los reguladores, hay que gestionar internamente para ver qué sucedió o con los proveedores que estuvieron involucrados y tengo que comunicarlo al mercado. El otro aspecto importante es que tiene que ver con la visibilidad y la transparencia. Yo tengo que mostrar, tengo que ser proactivo en decirle al mercado, venga, yo estoy haciendo las cosas bien. Miren que de alguna manera lo vemos hoy en esa tendencia que las personas empiezan a consumir alimentos saludables. Entonces las personas van y miran el producto cero azúcar, ¿cierto? Pero miren también cómo el cero azúcar empezó había eso tiene un nombre, greenwashing prácticas, y era mentira, era engañoso. Entonces ya las personas cada vez o bien la regulación obliga a que las empresas toman esa decisión. Ustedes han visto seguramente la bebida que se llamaba Tehatsu. Ustedes recuerdan que Tehatsu había una que decía 0 calorías y creo que eran los amarillos o los moraditos. Los amarillos o los moraditos eran cero azúcar. Hoy uno va a ver y ya no son cero azúcar. Es decir, no estaban siendo veraces en el suministro de la información y eso mismo pasa en el mundo digital. Y miren algo que les decía ayer cuando les hacía la pregunta. ¿El ser humano es medio o fin? Aquí dice la privacidad, respeto a la privacidad de los usuarios y el enfoque es centrado en el ser humano. Quiere decir que el ser humano es el fin. El ser humano es el único que consume bienes y servicios, bien sea bienes de consumo masivo u otros de consumo no masivo. Pero en últimas, tecnología que pretenda crear confianza en el mercado debe tener este enfoque de estar centrado en el beneficio del ser humano. Si eso no lo logra hacer, pues el producto va a tener dificultades.
Y en el mundo de la privacidad hay un principio que se llama responsabilidad demostrada. Es decir, que hay una inversión en la carga de la prueba. Un usuario, un consumidor, una empresa no me tiene que demostrar a mí que yo incumplí, que yo no cumplí la regulación. Me toca a mí que salir a demostrar que efectivamente yo he cumplido las regulaciones. Entonces, ¿eso qué hace? Que el desafío sea mayor porque si me reclaman malas prácticas, no demostrar soy yo el dueño del producto o servicio. Y si no logro demostrarlo, pues básicamente es lo que ocurre es que se materializa la sanción. La sanción puede ser multas económicas o que un producto tenga que salir del mercado. No sé si sobre esto está claro. Ayer mencionaron que tenían varias dudas, varios interrogantes sobre los temas de privacidad que tienen que ver con protección de datos, con habeas data, con intimidad. Entonces, aprovechen chicos y pregunten. Menos porque tiene que y yo le digo, no seas tan seco. ¿Alguna pregunta? Bueno, están muy callados chicos. Bueno, entonces vamos avanzando aquí, yo creo que pues, vamos acercando. Entonces, privacidad y tecnología. Volvemos a lo mismo. La tecnología es un medio, no un fin, ¿cierto? El fin es el ser humano. ¿La tecnología puede generar daño? Sí. ¿Qué tipo de daño? A nivel físico, ¿cierto? La pérdida de una parte del cuerpo. A nivel mental, puede haber pérdida en activos, pérdidas patrimoniales y en los derechos fundamentales. Miren, la gente no hace reflexiones y hace unos 2 años quizás había una aplicación que decía, eh, tómese una foto y mire usted cómo va a ser en 20 años. Y la gente gratis, ¿cómo voy a hacer en 20 años o cómo voy a hacer a los 80 años o lo que sea? Y la gente terminaba poniendo la cara gratuito y esa cara termina en una base de datos de una gran empresa en donde terminamos nosotros explotados, vulnerados nuestros derechos y con riesgos serios de suplantación de identidad, porque hubo muy posiblemente tecnología biométrica informática que terminó recolectando nuestros datos personales. Y, y el año pasado y este año había una empresa, no recuerdo quiénes eran los que estaban sí, detrás de eso estaba San Alman, que era WorldCoin, estaban recolectando imágenes del iris de las personas y por ir a poner el iris allá les daban 80 euros o $80. ¿Y cuál es el riesgo ahí? Que el iris es el elemento humano más exacto en términos de las métricas de esta parte del cuerpo para asegurar la identidad de una persona. ¿Y qué pasa si esa base de datos no es bien protegida? Esa base de datos efectivamente estará siendo bien gestionada, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay una exposición de datos de esa información? ¿Quién nos asegura que esos datos estén bien protegidos? Pero ¿cuál es la primera línea de defensa? La primera línea de defensa somos las personas. Entonces, lo primero es, ¿qué tan conscientes son ustedes de la protección que están dando a sus datos?
aquellos que tengan hijos, qué tan conscientes son de la protección que están dando a la información de sus hijos. Son de los que publican información en redes sociales, que ponen la información de sus hijos menores de edad o de sus sobrinos sin saber los riesgos que existen. Y esto es como las brujas, ¿cierto? No hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay. Y el mundo de la pedofilia es una realidad. Cuando uno habla con los amigos de la policía, pues le cuentan a uno eh, muchas cosas que no se saben en ocasiones, pero que suponen riesgos altísimos para las personas. Bueno, hoy hay una tendencia global. El estándar global es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Entonces uno dice, la gente dice con desconocimiento, pero los gringos no cumplen eso. No, los gringos sí cumplen eso. ¿Por qué cumplen eso? Porque para que una empresa quiera operar en el mercado de la Unión Europea, que son 27 países y son 680 millones de ciudadanos aproximadamente, para poder llegar a ese mercado, lo primero que tienen que hacer es constituir una filial en el territorio de uno de esos países. Y al constituir una filial en el territorio de esos países, esa filial tiene que cumplir toda la regulación. Entonces, ¿qué hace? Que tenga que adoptar ese estándar. Y ya para poder participar en ese mercado y frente a los riesgos, porque allá las multas, aquí son 2.000 salarios mínimos, allá las multas son o 4% de los ingresos totales brutos o 10%. ¿De qué depende? 4% si es una situación de culpa, 10% si es una situación de dolo. Entonces, cuando yo ya estoy hablando del riesgo de multa del 10% de los ingresos brutos, estamos hablando de sumas interesantes. Aquí 2.000 millones, eso no es nada para una gran corporación, eso lo pagan, ¿cierto? Pero cuando ya estamos hablando del 10%, cambia la historia. ¿Por qué hay esa protección? ¿Por qué existe esa preocupación, esa necesidad de ir fortaleciendo la privacidad? Porque son reales los daños que se pueden generar en las personas y básicamente eso se traduce en el abuso de la tecnología. La tecnología per se no es buena, no es mala. Ayer empezábamos hablando de la energía atómica, ¿cierto? ¿La energía atómica es mala? Per se no, pero si se utiliza para el desarrollo de armas nucleares, pues tiene un mal uso, ¿cierto? Pero si se utiliza para atacar el cambio climático y tener centrales nucleares seguras, y amigables ambientalmente, pues nos van a servir, ¿cierto? Per se no es buena ni mala, es el ser humano quien determina el daño. Yo no sé si ustedes han visto una serie en Netflix eh, sobre Einstein. Y hay al final una conversación porque llega un periodista japonés y le dice a Einstein que él participó en el desarrollo de la bomba atómica, así que se lanza sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y entonces Einstein le dice algo como que el, el, el desarrollo moral del ser humano es el que determina el peligro de la tecnología. Y ahí es donde empezamos a mirar la importancia de la ética, ¿cierto? Y cómo los consumidores, cómo los países empiezan a valorar cada vez más el comportamiento transparente y se convierte en una necesidad del mercado, en un requisito del mercado. Entonces, ser respetuosos, acatar las buenas prácticas en seguridad, en ética y privacidad, permite crear relaciones de valor, ¿cierto?
permite que nuestros productos tengan más oportunidades en un mercado, permite que la marca tenga un mayor reconocimiento. Contrario sensu, pues lo que va a ocurrir es que la marca no tiene buena reputación, que los productos van a perder su ventaja competitiva, que los productos van a tener en el boca a boca una, una, mm, una avalancha de deterioro del buen nombre, así el producto pudiese ser bueno, pero si no se puede quedar únicamente en lo técnico, tiene que trascender. Entonces, como conclusiones de esta primera parte, chicos, el producto tecnológico, bien o servicio debe ser seguro. Y debe ser seguro no solamente desde su diseño, su despliegue, sino durante todo el ciclo de vida del producto en el mercado. Y esa seguridad está determinada por el estado del arte, ¿cierto? Por el top. El estado del arte es el top. Y el top cada vez va subiendo más y más y cada año va subiendo más el estado del arte. Entonces eso implica que hay que saber también cómo se incorpora la seguridad en el desarrollo tecnológico de manera que no sea traumático el fortalecimiento o la solidez de este principio de seguridad. Si la seguridad no esté pactada en un contrato, se las pueden exigir por normas legales, por el artículo 1603 del Código Civil o el 871 del Código de Comercio, que dice que los contratos se ejecutan de buena fe y que no solamente se obliga a lo que está pactado, sino a lo que sea la esencia. Y la seguridad es un elemento de la esencia, la privacidad es un elemento de la esencia. Entonces le pueden exigir a uno. El tema ético no es exigible vía legal, pero cada vez hay más puntos de intersección común entre la regulación y la ética en algunos frentes. Frente a un producto inseguro, a un producto defectuoso, surge la obligación de indemnizar los perjuicios, ¿cierto? Por eso es que hay que tener un esquema de riesgos, un enfoque de riesgos permanente para evitar esta situación. Productos defectuosos, como he dicho, me he cansado de reiterarlo, va a limitar la competitividad y va a limitar la posibilidad de crecer en otros mercados. También la ausencia de buenas prácticas en seguridad, en privacidad, en ética, pues van a afectar la estrategia corporativa. Si las incorporo, si soy responsable, pues voy a tener un, una buena creación de valor, buenas relaciones con el mercado, porque eso lo van valorando, ¿cierto? Y en últimas, el mercado que está constituido por las personas valoramos esa transparencia, valoramos que nos traten con respeto, valoramos que nos informen, valoramos que no nos engañen. Entonces, el mundo de los negocios no es diferente, ¿ok? Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, miremos otro poquito más. Este creo que es el último slide de esta parte de conclusiones. En el mundo de la transformación digital y todo lo que es el mundo digital o cuando hablamos de confianza digital hay que garantizar derechos fundamentales y cuando hablamos de derechos fundamentales es que no son renunciables y estos derechos fundamentales están en Colombia y en todo lo que son los países occidentales. La privacidad tiene una norma legal en la Constitución Política y unas leyes estatutarias, la 1266 y la 1581. Por ejemplo, los datos personales tienen una protección especial desde el punto de vista penal, porque la ley 1273 tiene un delito, el 269F, que se llama violación de datos personales. Es decir, que si usted utiliza mal datos de otra persona, se puede enredar en el mundo penal, y el mundo penal tiene que ver con fiscalías, tiene que ver con cárceles, ¿cierto? Penas restrictivas de la libertad. La ética es un elemento determinante en el desarrollo tecnológico porque busca el bien común. Y con lo que empecé ayer, el ser humano es un fin, la tecnología es un medio.
el fin es el ser humano. Por tanto, toda tecnología tiene que estar al servicio de la persona. Entonces, digamos que esas son las conclusiones de esta primera parte de confianza digital. Preguntas hasta acá, chicos. Vamos a ver qué opinan los que están aquí. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Hola, José. Sí, señor. Bueno, mi pregunta viene siendo un poco ya como que en la parte de desarrollo, por ejemplo, de software, este, ¿qué, desde su experiencia, de pronto, ha visto algún eh, como manual o como buenas prácticas en cuanto a cómo tener como referente este, ahorita mismo para el desarrollo aquí en Colombia? Puede ser que uno Al pueda, desarrollo que te estoy escuchando un poco lejano, José. el desarrollo de software. Ajá. Que equivale a esa política que usted nos comentaba, o si lo hay aquí en Colombia o solamente nos regimos al ¿cómo es que se llama? Al internacional. Que tenemos Digamos que el desarrollo de software, pues, es una industria, digamos, madura. Sigue existiendo un problema estructural, y es que si tú eres ingeniero de sistemas y los que sean ingenieros de sistemas o informáticos, muy posiblemente en la carrera o no vieron ninguna materia de seguridad o vieron una y a lo sumo dos materias sobre seguridad, porque todo el desarrollo de software ha estado estructurado en lo funcional. Los requerimientos son funcionales. Los requerimientos, pocas veces se habla de requerimientos no funcionales, y en los requerimientos no funcionales, por ejemplo, están los temas de ciberseguridad, están los temas de privacidad, están los temas éticos. Entonces, eso parte de tener una visión interdisciplinaria en las organizaciones. Eh, para hacer software seguro, ¿qué tengo que tener claro? Pues muy bien levantadas las etapas de especificaciones, ¿cierto? Un buen análisis de especificaciones, ir documentando muy bien, y ahí hay que ver si nos vamos por modelos tradicionales, si nos vamos por modelos ágiles o si nos vamos por modelos híbridos. Depende. Normalmente lo mejor es un esquema híbrido. Lo que pasa es que hoy el agilismo está deformado porque agilismo muchas veces se entiende como informalidad, y por el contrario, entre más agilismo hay, mayor formalidad debe existir, y eso implica también con la documentación, porque si no, los proyectos se convierten en proyectos que tienen alto riesgo de fracasar. Entonces, implica desarrollo seguro, ¿cierto? Implica que haya, que eso vaya de la mano, por ejemplo, con las buenas prácticas de gestión de proyectos, y que haya un plan de proyecto donde haya buenas herramientas metodológicas como un buen cronograma, como matrices de riesgos, planes de recursos. Es decir, el mundo de la tecnología no puede ser entendido como algo que uno sale a caminar se baja en una ciudad y sale a caminar sin ningún riesgo. No, hay que tener un norte, hay que tener un derrotero. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo temas así, y hoy ya casi no lo hago, pero hace muchos años cuando empecé en esto y que trabajaba más con empresas de desarrollo de software, yo tengo ahí en mi biblioteca un libro de Pressman, ¿cierto? Eh, y que en ocasiones lo cojo para alguna cosa puntual cuando hay alguna discusión, y entonces busco y decir, venga, esto tiene que estar ahí porque por esto y esto. Entonces, digamos que en el mundo del desarrollo de software son más las buenas prácticas, ¿cierto?
y hay muchos estándares que alimentan. La regulación lo que dice es, venga, que sea seguro. La regulación dice que se respeten las normas de propiedad intelectual. El mercado dice que haya comportamiento ético, pero es el día a día, es la manufactura del software, porque el software es un bien artesanal, es un bien inacabado, además nunca va a estar completo, lo que determina que uno esté hablando de un producto seguro, ¿cierto? Pero que no se agota en lo funcional, que eso es lo otro. No sé si te contesté, José. Sí, profe, gracias. Bueno, otra pregunta que tengo por acá es que, bueno, yo he estado analizando esa brecha de incertidumbre que hay entre la incertidumbre que tiene, por ejemplo, para cuando se hace lo que es el consentimiento o como eso que firman las personas cuando van, por ejemplo, a un evento, el punto, digamos, por ejemplo, la alcaldía tiene un evento en Sincelejo, entonces reúne varias personas y le hace por seguridad, le hace firmar que los datos que se van a utilizar van a seguir las normas de privacidad y seguridad y que podrían ser utilizados por terceros, aliados terceros, para fines pronto de alguna campaña o con esto sugerirle algún producto como tal. Entonces, yo veo ahí en ese punto. Que dejen ese punto que ahí se cortó, se cortó. Aló, aló, José. ¿Se fue José? ¿O fui yo el que me fui? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Señor José, ¿está ahí? No sé, lo veo con el micrófono cerrado. Creo que se le cayó la señal al señor José. Ok. Bueno. Eh, no sé quién más tenga preguntas, si no voy preguntando. Las personas que están aquí, ¿en qué proyectos están? ¿Qué están haciendo? ¿Están aquí porque están en emprendimientos? ¿Qué tipo de emprendimientos? ¿Están liderando procesos empresariales? Porque estoy seguro que esto que estoy diciendo los toca. Me imagino la mayoría si están metidos en esto. Robin, este es un curso que tiene como foco que yo estaba en otros de mi TIC, entonces hay temas de Big Data, inteligencia artificial, blockchain. Este tiene como eje que, Bueno, tiene como eje fortalecer el ecosistema de innovación del departamento directamente con los actores, llámense emprendedores, tenemos sector público, eh, docentes e investigadores, tenemos de todo un poco. no, ok. ¿Y quiénes están, por ejemplo, desarrollando productos o servicios digitales? ¿Quiénes son docentes y qué enseñan? Tampoco tenemos docentes, tampoco tenemos... Bueno, eh, buenas noches. oh, hola. Bueno, yo soy, bueno, hago parte del área pública. Yo estoy acá en la alcaldía de Corozal y estamos, bueno, yo estoy desarrollando unas aplicaciones en la entidad eh, donde digamos que va a estar estipulada como la parte de almacén, la información de los empleados también la tengo. Eh,
unas generalidades de carnet también digitales, esa también, o sea, son como dos proyectos que estoy haciendo para la entidad, que son basados en desarrollo de software. Ok. Pero sí, sí es como buena la información porque a veces me pasó un caso que me pregunta, mira, ¿para qué es esta información? Estábamos recolectando, realizando la caracterización de los empleados de la entidad, precisamente para la cuestión del carnet. Y Ujú. ellos, mira, cómo es aquí la parte de cómo tratan aquí la información en la entidad, entonces un montón de cosas. Entonces sí es como que buena la información que nos está dando. Ok. Bueno. Profesor, Mm, buenas noches. Yo le quería, buenas bueno, noches. yo le quería comentar desde mi punto de vista, por ejemplo, yo en este caso yo como tal directamente en estos momentos no estoy trabajando en la compañía, en el emprendimiento, pero el emprendimiento es de mi mejor amiga y la estoy apoyando en ese aspecto. Ella está iniciando un emprendimiento en cuanto a los temas de turismo y ecoturismo. ¿Cómo se podrían aplicar las políticas de privacidad y protección de datos en ese caso? Además de, pues obviamente no de pronto divulgar o poner a disposición los datos personales de los clientes a terceros. ¿Cómo se podría mejorar ese aspecto y algún tipo de estrategias o algo así por el estilo? Pues mira, son como varias cosas. Lo primero, cuando a mí viene la mención turismo, pues nosotros tenemos potencial en el sentido que somos un país con bastante biodiversidad, pero donde está el potencial es en que vengan los extranjeros, ¿cierto? Y particularmente los extranjeros que tienen capacidad adquisitiva. Y esos son los gringos y esos son los europeos. Esos países desarrollados son bastante sensibles frente al cuidado de la data. Y ellos observan qué tan rigurosos están siendo las empresas al recolectar los datos, cómo son las políticas, eh, cómo es la seguridad. Entonces, miren, cosas tan básicas, aunque hoy ya no es una garantía, pero por ejemplo, tener un portal con un certificado digital, un HTTPS, tener un punto de recolección de datos con una buena herramienta de recolección de datos que asegure el cumplimiento regulatorio y que tenga técnicas antirrobot, dan mensajes, ¿cierto? Miren, pequeñas cositas que no son complejas, que no son costosas, eh, implican que la gente esté dispuesta a meter, por ejemplo, si el sitio es transaccional, a meter una tarjeta de crédito, a pagar, ¿cierto? Yo creo que hay un tema y es que mucha gente no, cuando arrancó el mundo web, empezó a hacer aplicación, empezó a hacer portales web, porque estaban las plantillas y entonces esto es low code y entonces cualquiera las podría configurar. Y mucha gente que trabaja alrededor de los temas de mercadeo, que es el front o de publicidad, pues no tienen una formación técnica. Y eso lo percibe uno, ¿cierto? Entonces yo creo que, y son agencias de publicidad o que piensan que únicamente la venta está determinada en hacer marketing online. Pero la verdad es que el consumidor aprecia otras cosas. Entonces yo creo que hay que mirar los riesgos que están alrededor del negocio. Cuando uno hace un canvas de una iniciativa de negocio, va viendo tanto los grupos de interés como los diferentes elementos del negocio, pero también va identificando riesgos. Entonces yo pensaría, y si yo le digo, por ejemplo, a ChatGPT, dime buenas prácticas para generar confianza digital o seguridad o una buena percepción por parte de turistas en mi aplicación móvil, en mi producto
producto o en mi sitio web, hasta el mismo ChatGPT te va a dar algunas ideas, ¿cierto? Pero digamos que no hay fórmulas sacramentales, todo está determinado en el modelo de negocio y a lo que le estés apostando, ¿cierto? Lo que sí creo es que hay que trascender las visiones que limitan y es pensar que el turismo es únicamente vía marketing online, ¿cierto? El consumidor y particularmente el extranjero eh, atiende otras cosas. Miren un ejemplo, yo tengo un amigo, él es de una de las Antillas y está casado con una paisa y vino a Medellín que hace como 2 años y vino a hacerse unos chequeos. Y le pedían por WhatsApp que le enviara la historia clínica, el pasaporte y una cantidad de cosas, y él trabaja en el sector público. Entonces, me llamó inmediatamente, Arián, mira, me están pidiendo esto, esto y esto es ilegal, esto es tal. Y yo le decía, sí, es ilegal, lo que pasa es que aquí hay malas prácticas. Entonces, en últimas, le tuvo que ir hasta la clínica porque él dijo, no, yo no envío eso por WhatsApp, porque la gente no se da cuenta que por WhatsApp estoy metiendo los datos a Meta, ¿cierto? Y Meta todo, coge toda esa data porque esas multinacionales gringas no tienen buenas prácticas en seguridad, por lo menos hacia en el territorio de Estados Unidos y hacia Latinoamérica. De Europa se comportan de otra manera. Entonces yo creo que la confianza digital hay que mirarla con ese enfoque centrado en el hombre. Yo diría que eso es. Normalmente le damos peso a la tecnología. Pensamos que la transformación digital está basada únicamente en temas tecnológicos, pero no. Es cómo logro yo construir relaciones de valor con las personas que bien sean mis proveedores, bien sean mis clientes, bien sean mis consumidores o sean las personas que visitan, ¿cierto? En últimas, el ejercicio es, si yo veo la aplicación, ¿qué percibo? ¿Qué me gustaría que percibir? ¿Cuáles son esas experiencias de usuario que a mí me generarían esa tranquilidad? Eso sería como mi respuesta. Ok, profesor, muchas gracias por su aporte. Otra pregunta, bueno, para terminar de redondear la idea del compañero José que se fue, a mí también me causa mucha curiosidad ese tema, por ejemplo, acá particularmente en Sucre, cualquier tipo de evento que se realiza, por ejemplo, en las universidades o las entidades públicas siempre tienden a hacer una recolecta de información, supuestamente para el tema de asistencia. ¿Qué hacen con esa información, entre comillas? Y, por ejemplo, ahora tratando el tema sobre la gestión de los datos, por ejemplo, cuanto al tema de los datos abiertos, ¿hay algún tipo de inconveniente? Por ejemplo, si yo como persona intento descargar esas bases de datos abiertas, asumiendo que de pronto no hay ningún inconveniente porque son datos abiertos que el mismo gobierno otorga para el uso de ellos. ¿Hay algún tipo de riesgo o en cual podamos incurrir allí, por ejemplo, al momento de utilizar esos datos? No, no, digamos que los datos abiertos hay una obligación de ciertas entidades de lo que es el sector público y aquellas privadas que prestan funciones públicas de poner datos abiertos. Si quiere ahorita, eh, yo tengo ahí una presentación y hablamos de datos abiertos, ¿sí? Como para darle mayor contexto, si te parece. ¿Qué pasa hoy? Mira, en relación con los datos, que las empresas son olímpicas. Miren, la gente, a ver, es que no quisiera. No quisiera, porque la gente utiliza herramientas como Google Forms, Microsoft Forms y otras que si ustedes las han utilizado, eso finalmente deja un Excel, ¿cierto? Cuando uno descarga un Excel y donde dice autoriza y lo que viene es un checkbox, una casillita y para ponerle un chulito, pero después de que descarga uno le puede poner el chulito o quitarle el chulito. Eso pues no es realmente un consentimiento bien obtenido. Tampoco permite poner claramente las finalidades de un aviso de privacidad, etcétera, etcétera. Entonces son herramientas que la gente cree que le son útiles para la recolección de datos, pero yo tengo que recolectar datos bien para poderme relacionar con las personas, para poderles hacer publicidad, mercadeo.
Entonces, digamos que eso es una de las deficiencias que existen. Digo que no quisiera decir, pero entonces hagamos una cosa que no quiero que quede ahí como un tema, suspendamos la grabación. ¿Para qué? Porque voy a hacer algo de publicidad, ¿sí? Entonces no quiero que quede ahí. ¿Quién está controlando ahí la grabación? Laura, la paramos un minutico. O si Robin está ahí y les muestro Ya cortico son algo. ¿Cómo?